Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pidamos al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos conceda concentrarnos, estar en paz en su presencia, que nos guíe por los caminos siempre del Evangelio. El Evangelio de este día está tomado de San Marcos, capítulo 9, del versículo 2 al 10. En aquel tiempo, Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra. Y de esa nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí ¿qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos? Palabra del Señor. ¿Cuántas personas nos dan ejemplo de una profunda espiritualidad? En su devoción, en la frecuencia de sus sacramentos, en una oración profunda. Muchas personas a lo largo de nuestra vida nos han ayudado con su ejemplo. Yo acostumbro después de la misa, en algunos momentos, agradecer a Dios, y sobre todo en una parroquia me llamaba la atención. Después de la comunión, una persona se quedaba más de 1 hora hincada sin moverse. En algún momento le llegué a preguntar por qué lo hacía, qué experimentaba, y simplemente me dijo: estoy tan contenta, tan en paz, que ni siquiera podría irme ya a mi casa. Hermanos, en esta fiesta de la Transfiguración que hoy celebramos, el Evangelio nos presenta a Jesús tomando a Pedro, a Santiago y a Juan, subiendo con ellos a un monte alto. Y nos dice el Evangelio donde se transfiguró en su presencia. Conviene recaer en la cuenta que esta transfiguración de Jesús viene después de la oración. Qué importante es saber esto. La oración tiene que transformarnos, tiene que ayudarnos a ser otras personas. La oración no solamente es perder el tiempo porque no tenemos otra cosa que hacer, sino que es una transformación interior, una transformación que debe de manifestarse también a través de nuestros actos y de nuestra vida. Pero nos dice que en esta experiencia Pedro y los discípulos estaban con él. Pero es este discípulo el que le dice: Señor, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés, otra para Elías. Vámonos quedando en este lugar. Estas palabras no están fuera de lugar. Qué hermoso experimentar la presencia de Dios en nuestra vida. Qué hermoso disfrutar y gustar del amor de Dios en la oración. Porque la oración es ese espacio de diálogo, la oración es ese espacio de paz en nuestro corazón,
es ese espacio donde escuchamos, ¿verdad?, la voz de Dios. Y decimos que Pedro no estaba fuera de lugar porque qué hermoso es estar en su presencia. La oración no tiene que ser como algo obligado, no tiene que ser un sacrificio, sino que la oración tiene que ser un espacio que se disfruta, un espacio donde está en la presencia de Dios y donde escuchamos su palabra. Pero no solamente esto, sino dice que en la transfiguración se oyó esa voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, escúchenlo. Es decir, la oración es escuchar a Jesús. Esta es una palabra clave en la historia de la salvación: aprender a escuchar. Es ahí donde inicia ese camino de fe, no tanto en el ver, no tanto en los otros sentidos, sino especialmente en el escuchar. El mismo primer mandamiento inicia de esa manera: escucha, Israel. Esto es la oración, escuchar al Señor. Y para la escucha se ocupa siempre tiempo, no la carrera, no la prisa, no la desesperación. Y para la escucha se requiere el silencio de nuestro corazón y el silencio de nuestras actividades. Y para la escucha se ocupa la paz en nuestro corazón, ese momento que buscamos para estar con el Señor. Solo en mi salvación encuentro paz en el Señor. Señor, concédeme siempre escuchar tu palabra, que el Espíritu Santo me vaya enseñando el camino de la oración, el camino de la humildad, el camino de la escucha, el camino de ponerme junto a ti para descubrir los latidos de tu corazón y el camino de mi vida. Y no temeré, mi refugio está en Él. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los bendiga y los acompañe siempre.